Corazón abierto para el Gran Salvador. Sermón número 669. Sermón predicado la noche del domingo 17 de diciembre de 1865 por Charles H. Addon Spurgeon en el Tabernáculo Metropolitano, NEWINGTON. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. Juan 1:12 de la mañana. La verdad divina es una, pero tiene muchas caras. Cuando la hayas mirado desde un punto de vista, puedes invertir tu posición y, aunque la verdad que miras será la misma, te maravillarás de su frescura como visto desde otro aspecto. Esta mañana buscamos mostrarle cómo Jesucristo recibió a los pecadores. Ve el sermón numeral 665, volumen 11, Casa Abierta para todos los que vengan, lea, descargue, por la gracia de Dios, los 63 volúmenes de los sermones de Ch. Spurgeon y las 574 traducciones al español gratis en. Esta noche será nuestro esfuerzo, según nos lo permita el Espíritu Santo, exponer cómo los pecadores reciben a Cristo. Es perfectamente cierto que la obra de la salvación consiste primero y principalmente en que Jesús recibe a los pecadores para sí mismo para perdonar, limpiar, santificar, preservar, perfeccionar, pero, al mismo tiempo, el pecador también recibe a Cristo. Hay un acto por parte del pecador por el cual, siendo compelido por la gracia divina, abre su corazón a la admisión de Jesucristo, y Jesús entra y habita en el corazón, y allí reina y gobierna. Dios el Espíritu Santo nos lleva a una graciosa disponibilidad de corazón para entretener al amigo que llama a la puerta, y luego Él cena con nosotros y nosotros con Él. Tomaremos, esta noche, el punto de vista del tema que este texto abre ante nosotros, y comenzaremos describiendo simple y brevemente cómo el pecador recibe a Cristo. En segundo lugar, el privilegio, o poder, que se confiere como resultado de esta recepción de Cristo. Y en tercer lugar, el gran cambio que implica el hecho de que el pecador haya recibido a Cristo. El hecho de que el pecador haya nacido de nuevo de lo alto, no por voluntad de varón, sino de Dios. Y, tan brevemente, pues, como puede ser, y en verdad muy simple, describiremos qué es para el pecador recibir a Cristo. Este recibir a Cristo radica en varias cosas. Si un hombre quiere recibir a Cristo debe, ante todo, recibirlo en su persona tal como se revela en las Sagradas Escrituras. Se nos enseña una y otra vez en las Escrituras que Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios manifestado en carne, igual a Jehová en forma de hombre. La palabra, esa palabra, de la cual se dice, la palabra era Dios, fue manifestado en carne entre los hombres, y ellos vieron su gloria. Aunque él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, se despojó a sí mismo, sino que tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esta era una doctrina nueva y sorprendente cuando se predicó por primera vez a los sabios paganos, que Dios debería llevar a la humanidad a una conexión tan íntima consigo mismo, como real y verdaderamente hombre y Dios en la misma persona, pero es una doctrina que debe ser recibida. Por ti o de lo contrario no puedes recibir a Cristo. Mi maestro no estará satisfecho con el reconocimiento de que su carácter es hermoso, su doctrina pura y su enseñanza moral superexcelente. Él no estará contento con su admisión de que Él es un profeta más grande que cualquier profeta que haya venido antes o después de Él. Él no descansará satisfecho con su admisión de que Él es un maestro enviado del cielo y un ser que, a causa de sus virtudes, ahora es particularmente exaltado en el cielo. Todo esto está bien, pero no es suficiente. También debéis creer que Él, que como hombre nació de la Virgen, y fue acurrucado en su regazo en Belén, no era como Dios sino el Señor eterno, sin principio de días ni fin de años. No recibes a Cristo en verdad y en verdad a menos que creas en su humanidad apropiada y su deidad real. De hecho, ¿qué hay para que recibas si no recibes esto? Un Salvador que no es divino no puede ser un Salvador para nosotros. ¿Cómo puede un simple hombre, por eminente que sea, librar a sus semejantes de pecados como los tuyos y los míos? ¿Cómo puede Él soportar el peso de nuestra culpa más de lo que nosotros mismos podemos soportarlo, si no hay más en Él que en cualquier otro hombre singularmente virtuoso? Un ángel se tambalearía bajo la carga de la criminalidad humana, y mucho más sería este el caso incluso con un hombre perfecto. Necesitaba esos poderosos hombros, que sostienen los enormes pilares de la tierra, para sostener el peso del pecado humano y llevarlo al desierto del olvido. Debes recibir a Cristo, para ser salvado por Él, siendo Dios a través del hombre. Pero, mis queridos amigos, la mera creencia en esta doctrina no salvará a nadie. Hay muchas personas que no tienen necesidad de temer las maldiciones del credo de Atanasio, ni la prueba de cualquier otra forma dogmática de expresar el hecho de la deidad de Cristo,
pero que, sin embargo, están muy lejos de haber recibido al mismo Cristo Jesús. Un hombre puede creer que otro es un médico inteligente y, sin embargo, si tiene una objeción personal hacia él, puede negarse a recibirlo como tal. Si un hombre quiere recibir a Jesús correctamente, debe, en segundo lugar, aceptarlo en todos sus oficios. Nuestro bendito Señor tiene 3 oficinas principales. Encontramos que se habla de él como profeta, sacerdote y rey, y los hombres deben estar dispuestos a recibirlo en todos y cada uno de los 3. Como profeta, enseña, lo que ha recibido de Dios lo manifiesta al hombre. ¿Estoy dispuesto a cumplir su enseñanza? ¿Tomo sus palabras, y las palabras que pronunció por medio de sus apóstoles, como mi directorio y regla? Tengo cierta doxia, que algunos llaman heterodoxia, pero que, quizás, creo que es ortodoxia, pero puedo decir sinceramente que Jesucristo es el dictador de mi ortodoxia. ¿Lo tomo a él y a su enseñanza como la verdad por la cual me atendré? Encuentro una iglesia que sostiene un credo y otra iglesia que sostiene otro. Miro todos estos estándares de fe y digo de ellos: los seguiré en la medida en que ellos sigan a Cristo, pero ni al cardenal, al obispo, al sínodo ni al presbiterio cederé mi fe. Primero debo saber si la enseñanza de estos hombres está de acuerdo con la enseñanza de aquel a quien considero mi maestro y mi maestro. Ya sean calvinistas, arminianos o cualquier otra cosa, queridos amigos, sean ante todo y principalmente cristianos, siguiendo a Cristo, recibiéndolo como el gran expositor de Dios y de las grandes verdades de la revelación. Me dirás que tienes tus cuerpos de divinidad. Nunca hubo sino un cuerpo de divinidad, y ese fue el cuerpo del hombre, Cristo Jesús. Rechazando todos los prejuicios y opiniones autoformadas, recibes a nuestro Señor como la gran encarnación de la verdad. El mejor y más verdadero sistema de teología es Jesucristo. Si le aprendes, tienes toda la verdad. No tienes nada en exceso, y nada se omite. Él es el molde de la verdad en el cual tu mente preparada debe ser entregada para recibir forma y forma de su perfecta sabiduría. Nuestros corazones deben recibirlo como la verdad de Dios. Tú eres la verdad, solo tu palabra puede impartir la verdadera sabiduría. A ti entrego una mente dispuesta, y abro todo mi corazón. Si recibo a Jesús como profeta, también debo tomarlo como sacerdote. En esto, de hecho, radica principalmente su obra. Vino a purificar a los hombres del pecado. Se presentó ante Dios ofreciendo un sacrificio de propiciación por el cual se quita la culpa del hombre. Si no estoy dispuesto a recibirlo como sacrificio expiatorio, en vano es para mí estimarlo como un ejemplo. Su cruz de expiación es inseparable de él mismo. No solo debemos gloriarnos en Cristo, sino en el crucificado, o de lo contrario seguramente seremos llevados con sus enemigos. Jesús debe ser mi única base de confianza para el perdón. Debo dejar a todos los sacerdotes humanos. Debo haber terminado con toda confianza en el oficio sacerdotal en cualquier forma o forma, ya sea en el estilo papista, anglicano o de cualquier otra manera. No debo hacerme sacerdote, ni considerar a ningún otro hombre como sacerdote para mí, pero debo considerar a Jesucristo como el único sacerdote en quien confío, porque, fíjense bien, mi maestro reclama la prerrogativa única del sacerdocio, y él solo nos permite a nosotros, su pueblo, tenerlo como siendo en él. Y entonces todos, sin excepción, podemos decir: él nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. Pero cualquier forma especial de sacerdocio, peculiar de una cierta clase, es tan ajena al espíritu del cristianismo como pueda serlo cualquier dogma. Todo hombre regenerado llega a ser sacerdote en virtud de su unión con Cristo Jesús, pero fuera de esta unión, es traición pensar en el sacerdocio. Ustedes no han recibido a Cristo como los hijos verdaderamente regenerados de Dios lo han recibido a menos que lo hayan aceptado como el ungido de Dios, el único sacerdote en quien confiar para la salvación de su alma. Yo, los demás sacerdotes, descarto, y leyes, y ofrendas, también, nadie sino el Cordero sangrante la obra poderosa puede hacer. Él tendrá toda la alabanza, porque Él ha amado, vivido y muerto por mí. Si me rindo al Señor Jesucristo como profeta y sacerdote, también debo darle lealtad como mi Rey. Él reinará donde Él purifique, no se contenta con enseñarme, sino que también me gobernará. ¿Qué decís, mis oyentes? ¿Te entregarás, en cuerpo y alma, para ser gobernado absolutamente por Cristo? ¿Serán sus leyes vinculantes para su conciencia y llevadas a cabo en su vida? Dices ahora, como ante el buscador de todos los corazones: deseo en todo ser guiado por Él, someterme a su control absoluto. No puedes recibir real y verdaderamente al Salvador a menos que estés dispuesto a hacerlo. Dios no ha enviado a su Hijo para ser el mensajero del pecado. Él perdonará sus ofensas pasadas, pero en el futuro deben someterse a su gentil influencia.
Besad al Hijo, es uno de los primeros mandamientos del Evangelio. Besad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino cuando su ira se encienda aunque sea un poco. Recuerde la condenación de aquellos hombres que dijeron, no queremos que este hombre reine sobre nosotros. Toma su yugo fácil, inclínate ante su trono de amor y toca el cetro de plata de su divina gracia. Él es vuestro Señor, y adoradlo. Corónalo en el palacio de tu alma, y colócalo en el trono de tus afectos, porque Él es el Rey de los ángeles, y debería ser el Rey de los hombres, mi Rey supremo, ante ti me inclino, un súbdito voluntario a tus pies. Repudio a todos los demás señores, y me someto a tu gobierno. Mi Rey Salvador, este corazón amaría, e imitaría a los benditos de arriba. ¿Podemos nosotros, queridos amigos, aceptar a Cristo esta noche, como profeta, sacerdote y Rey? Si no, es ocioso hablar de recibir a Jesucristo. No lo conocemos y no somos conocidos por Él. Nuestro Señor no debe ser dividido y repartido, debes tenerlo por completo o no tenerlo en absoluto. Debes admitirlo en todos sus oficios, o Él no entrará bajo tu techo. Pero un hombre puede estar de acuerdo con todo esto y, sin embargo, no recibir a Cristo. Todo esto es necesario como peldaño, pero hay que pasar a algo más. Debo recibir a Jesucristo como siendo todo esto para mí. Debo entregarme a Él y tomarlo como mío, como si tuviera una relación cercana conmigo e influencia sobre mí. El Cristo de otro hombre no te salvará, Él debe ser tu Cristo. Usted ha estado acostumbrado a ir a un lugar de adoración, y quizás piensa, bueno, he ido con los demás, y por lo tanto, está bien para mí. Y cuando has oído un sermón, ha sido dirigido a la congregación en plural, y te has contentado con recibir una pequeña parte de él, pero muy pequeña, de hecho. Ahora bien, nunca habéis oído bien a menos que la verdad os haya llegado en número singular, como a vosotros solos. La puerta de la salvación es demasiado estrecha para que dos personas la atraviesen del brazo. Todos debéis pasar individualmente y por separado el portal de la vida eterna tal como lo habéis hecho con el portal de la vida natural. Debes sentir no solo que tales y tales cosas son verdaderas, sino que son verdaderas para ti. Si recibes a nuestro amado Redentor como profeta, Él comienza a ejercer ese oficio diciéndote que estás naturalmente perdido, arruinado y deshecho. ¿Cree usted esto? ¿Crees que es cierto de ti, no de los desollinadores, no de los vagabundos, no solo de los ladrones en prisión, sino de ti, que estás condenado bajo la ley de Dios? Llevas a casa las doctrinas de la caída y de la depravación de la naturaleza humana como verdaderas para ti. Él te dice a continuación, que la única manera de quitar tu pecado es por su sangre preciosa. ¿Tiene esa sangre alguna referencia a ti? ¿Has confiado en Él? ¿Te ha lavado del pecado? No habéis tomado al Señor Jesús como sacerdote a menos que creyerais en su sangre como propiciación por vuestros pecados, y como limpieza ante la santa presencia del Dios Altísimo. No has aceptado verdaderamente a Jesús como Rey a menos que te hayas sometido personalmente a Él. En todo lo demás, la gente es tan egoísta que solo la posesión personal la satisface. ¿Por qué no son tan cuidadosos en asuntos religiosos? No se regocijan con el oro en las bóvedas de los bancos. Aspiran a tener una buena cuenta en su propia cuenta bancaria. No se consideran alimentados porque puede haber una buena cena en la taberna de Londres. Desean ver un festín en sus propias mesas. Pero en asuntos eternos de infinitamente más importancia, los hombres están, muy satisfechos con las generalidades. Sí, sí, somos una nación cristiana. Maravillosamente así. Por supuesto, nosotros, como familia, siempre vamos a un lugar de culto. No somos paganos. Nacimos en una tierra cristiana. Una tierra cristiana, todos debemos admitirlo, una tierra muy cristiana. Muy cristiano, por cierto. Mira nuestros palacios de Ginebra y nuestros tribunales de divorcio. ¿Pero qué hay de eso? ¿Cómo puede la religión nacional contentar una conciencia privada más de lo que la riqueza nacional puede consolar la pobreza personal? Pero la mayoría de los hombres se preocupan tan poco por sus almas, que se contentan con generalidades, no llegan a particulares, a personalidades. ¿Por qué deberían ser tan particulares en otros asuntos y no en la religión? ¿Por qué buscar un interés personal en el oro, la tierra y las haciendas, y luego dejar que el cielo y el mundo eterno sean materia de especulación universal? No has recibido a Cristo verdaderamente si no lo has agarrado con tus propias manos y lo has reclamado como tuyo. Debéis aferraros correctamente a Él por vosotros mismos. No hay recepción de una cosa a menos que la cosa recibida esté en manos del receptor. Se vierte agua en un recipiente, y todo lo que se recibe está contenido dentro de la cosa que lo recibe. Así que Cristo Jesús debe entrar directamente en ti, en una relación personal y consciente con tu propio espíritu para actuar sobre ti e influenciarte, o de lo contrario no lo has recibido.
Espero no hacer muy difícil lo que es muy simple. A veces, al dar explicaciones, uno tiene miedo de hacer lo que hizo un buen teólogo con Pilgrim's Progress de Bunyan, que editó con notas explicativas. Dio la vuelta entre su rebaño y le dijo a una buena mujer: ¿entiendes el peregrino del señor Bunyan? Oh, sí, señor, fue la respuesta. Muy bien, de hecho. Y espero que algún día pueda entender sus explicaciones. Entonces, tal vez, dirás de mí, que entiendes muy bien el texto, y esperas que algún día puedas entender mis explicaciones. Bueno, realmente no sé cómo hacerlo más claro. Mi deseo es decir muy claramente que debemos recibir al Señor Jesucristo como un ser divino, recibirlo en todos sus oficios, y recibirlo para nosotros mismos en todos esos oficios. La médula de recibir a Cristo la encontramos en la siguiente observación: debemos confiar en Él. La verdadera recepción de Cristo se explica en el texto, incluso a los que creen en su nombre. Entonces, recibir es creer, o, en otras palabras, dar crédito, depender, confiar. Ahora bien, este es el asunto más simple del mundo entero y, sin embargo, debido a su simplicidad, es el acto más difícil de realizar para la naturaleza humana. Tan difícil, que aunque la fe sigue siendo el acto del hombre, es un acto que nunca realiza hasta que recibe la fe como el don de Dios. Naturalmente, no nos interesa un plan de salvación tan simple y carente de mérito, pero ahí está, y no podemos alterarlo, ni debemos desearlo. A todos los que confían en Cristo, Él les da poder para llegar a ser hijos de Dios. Todo el acto de fe radica en la simple cuestión de creer que Jesús es el Salvador designado por Dios, y luego arrojarnos sobre Él para que nos salve. Tú sabes lo que es la confianza en los asuntos terrenales. Confías en un amigo en casos de dificultad, y entonces no te preocupas más por el asunto. Una persona se ofrece a pagar tus deudas, y te vas a casa y te consideras libre de deudas. Confías en la persona. Ahora Jesús te dice: he sufrido por el pecado de todos los creyentes. Dios puede ahora perdonar el pecado y, sin embargo, ser un Dios justo, porque me ha castigado a mí en lugar de a los pecadores que creen en mí. Confía en mí, y tu confianza será de inmediato evidencia para ti de que yo morí por ti, que cargué con tu pecado, que Dios me castigó por ti, y que por lo tanto Él nunca puede castigarte porque en justicia Él no puede castigar sustituto y ofensor de un mismo pecado. Dios nunca puede castigar a Cristo por tu pecado, y luego poner el pecado en tu puerta. Él no enviará tu sustituto a las guerras por ti, y luego te exigirá que vayas por quien el sustituto ya se fue. El acto de confiar en Jesucristo es el acto que lleva a un alma a un estado de gracia, y es la marca y evidencia de que hemos sido comprados con la sangre del Señor Jesús. ¿Confías en Él, querido oyente? Entonces, si es así, lo recibes. Cuando el alma ha confiado así en Cristo, viene otra forma de recepción. La puerta exterior de oro de la fe se abre primero, la puerta de perla interior del afecto se abre de golpe. Los que confían en Cristo, aman a Cristo, claro que debo amar. ¿O están todavía sordos mis oídos, ni se moverán mis pasiones? Caballero, derrite este corazón de pedernal hasta las lágrimas. Este corazón cederá a la muerte o al amor. No amo a Cristo primero y luego confío en Él. Yo, en la aurora de la vida espiritual, confío en Él para que me salve. Descubro que Él me salva, y entonces lo amo porque Él me amó primero. Confío en Él para que me libere de la esclavitud de mis pecados diarios, y luego descubro que soy más fuerte contra esos pecados que nunca antes, que puedo pisotear una corrupción cuando confío en Jesús, la cual no pude combatir. Con antes de confiar en Él, me doy cuenta de que Él realmente viene a rescatarme y, por lo tanto, le digo: te amo, oh mi ayudador y amigo. Y desde entonces Jesucristo vive en mi corazón. No podemos dejar de usar expresiones tales como, Cristo vive en nosotros, Jesús se formó en nosotros, y similares, cuando se habla de estas cosas, y para los hombres espirituales son muy simples, pero para la mente carnal son muy difíciles. Vamos a exponerlos en una palabra. Así como cuando un hombre está apegado a cierto amigo, se le dice a ese amigo: vive en su corazón. Entonces Jesús vive en el corazón de su pueblo, porque lo aman. Y tal como cuando un hombre se ha dedicado a la búsqueda de la ciencia, esa ciencia llena su alma, vive en su alma, hace de ella una morada, hace de ella un reino, donde gobernará y reinará. Así, el amor a Jesús, la fe en Él, y la devoción a su causa, entran en el alma del creyente y la llenan, y así esa alma lo recibe. La primera puerta es la puerta de la fe sencilla, una puerta que ha sido abierta en el corazón de muchos pecadores por la mano amorosa del Espíritu Santo, una puerta por la cual rogamos que se abra en el tuyo esta noche. Oh, cuán suavemente gira la puerta de la fe sobre sus goznes. Un bebé enseñado por Dios puede abrirla. Puede que no entiendas todas las doctrinas de la Biblia, pero puedes entender esto, que si confías en Jesucristo, serás un hijo o una hija de Dios.
No puedes realizar un acto complejo de una mente educada, la simpatía por las imágenes poéticas y el disfrute de los refinamientos metafísicos están más allá de ti, pero si el Espíritu Santo os enseña, veréis que el acto de fe no es un acto complejo, sino muy sencillo. Es tan sencillo, que niños de 3 y 4 años sin duda han sido capaces de hacerlo, y ha habido muchas personas pero muy poco alejadas de la idiotez absoluta que han podido creer. Una doctrina que necesita ser razonada puede requerir un alto grado de desarrollo mental, pero el simple acto de confiar no requiere nada por el estilo. Si no puede leer una letra en un libro, puede creer que Dios bajó del cielo en la persona de Jesucristo, y sufrió por el pecado mismo, para perdonar el pecado y, sin embargo, ser justo. Me asombra que un hombre pueda oírlo y no creerlo. Es sorprendente que no se crea de inmediato en tan buenas noticias. Permítanme repetirlo, y que el bendito Espíritu obre la fe en ustedes que lo escuchan. Dios era tan justo que no podía perdonar el pecado sin violar su naturaleza. Debe otorgar castigo a la transgresión, pero para hacer compatible la misericordia con la justicia más severa, el legislador vino él mismo entre los hombres y entregó sus propios hombros al azote, y extendió sus propias manos para palpar los clavos, para sufrir, sangrar y morir. Y ahora, si confías en Dios en la persona de Cristo, y confías en Él para quitar tu pecado, y si lo tomas de ahora en adelante para que sea tu rey y gobernante, serás salvo. Gracias a Dios que tenemos un evangelio tan simple para predicar, y que el Señor traiga a muchos a recibirlo, para que lleguen a ser sus hijos. 2. Pasamos ahora al gran privilegio que se dice en el texto para ser dado a aquellos que confían en el Hijo de Dios. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra, poder, aquí puede traducirse como privilegio, y uno de los comentaristas y traductores más antiguos la traduce como honor. A ellos les dio el honor de llegar a ser hijos de Dios. Ahora bien, ¿qué es ser un hijo de Dios? Este tema exige un serafín para disertar sobre él. Sí, incluso un arcángel podría fallar en describir lo que es ser un hijo de Dios. Ciertamente es un punto de dignidad más allá de lo que cualquier ángel haya alcanzado jamás. ¿A cuál de los ángeles dijo él alguna vez: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Pero todo hombre, mujer y niño que cree en Jesucristo es desde entonces hijo de Dios. Vosotros sabéis lo que es ser hijo de un hombre bueno y fiel, y algunos de vosotros no renunciaríais voluntariamente a vuestro derecho de primogenitura. Reclamáis de vuestro padre los privilegios de un hijo. Esperas que, siendo un hijo, heredarás ciertos derechos, y esos derechos los recibirás debidamente. Si pudiera pararme aquí esta noche y decir que soy el hijo de un rey, muchos sentirían una maravillosa envidia. ¿Pero qué dices a esto? Afirmo ser uno de los hijos de Dios. ¿No aspira el corazón de ningún hombre a esta felicidad? ¿No hay espíritus que suspiran por esta dignidad? Oh, la bajeza absoluta que no se eleva al deseo de esta gloria. No supongas que cuando decimos, Hijo de Dios, simplemente usamos una metáfora sin significado. No, toda persona que cree en Cristo Jesús tiene derecho a todos los derechos y privilegios que van con una relación padre-hijo en cualquier caso, pero que enfáticamente van con una filiación en el caso de un hijo de Dios. Entonces, ¿a qué tenemos derecho y qué recibimos? No puedo intentar hacerte una lista completa, pero como mi mente sugiere los dones de la adopción, vendrán ante ti. Si somos hijos de Dios, somos muy amados de Dios. ¿Alguna vez trataste de tener ese pensamiento en tu mente, que Dios te ama? Puedo comprender que Dios se compadece de mí. Ese es un sentimiento que un ser tan inmensamente superior bien podría sentir a una existencia tan inferior, pero que Él me ama es apenas concebible, aunque es muy seguro y cierto. ¿Quién puede beber esto bien seco? ¿Quién puede llevar a casa esta gavilla fructífera de delicias, este racimo púrpura de Eshcol? Los hijos de Dios son amados por su Padre con un amor que supera todo pensamiento. De hecho, están íntimamente relacionados y son muy amados. Hay una unión entre Dios y sus hijos. Hay la misma naturaleza en el Hijo que en el Padre, porque llegamos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Estas no son palabras mías, sino del Espíritu Santo. No se habría atrevido a pronunciarlas si la inspiración no las hubiera puesto a nuestra mano. Somos los más cercanos y queridos del bendito Dios que todo lo llena en todo. Siendo hijos e hijas, somos tratados con gracia. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Él los perdona como un hombre perdona a su propio hijo que le sirve. El bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, y en la casa del Señor moraremos para siempre. Siendo niños, nuevamente, somos sabiamente educados.
Los padres no creen haber cumplido con su deber a menos que eduquen a sus hijos para que entiendan el conocimiento y estén capacitados para tomar su parte con los adultos. Somos formados en la escuela de Dios. Recibimos castigo, y somos hechos sufrir bajo su vara. Leemos en el libro iluminado de su gracia, y somos hechos aptos, cuando estamos completamente educados, para ser partícipes de la herencia de los santos en luz. Todos tus hijos serán enseñados por el Señor. No hay escuela como esa en la que el amor es el maestro principal. Como niños somos admitidos a una familiaridad que los sirvientes no pueden conocer. Un niño puede decir y hacer a su padre lo que ningún extraño podría hacer. Dios se manifiesta a nosotros como no lo hace al mundo. El secreto del Señor está con los que le temen, y Él les hará saber su pacto. Tenemos acceso a Dios a todas horas. La puerta del Padre nunca está cerrada contra sus amados hijos. Nuestro llanto Él conoce como un padre conoce el llanto de su hijo de cualquier otro sonido. Todas nuestras necesidades son provistas, y el corazón amoroso de nuestro Padre vela por todos nuestros desvaríos y perdona todas nuestras ofensas. Recuerde que la relación de un padre es una que no se puede suspender. Sé que el viejo proverbio dice, un padre es padre hasta que consigue una nueva esposa, lo que implica que no lo es después, pero eso solo significa en cuanto a sus acciones, porque debe ser un padre siempre. No puede romper esa relación. Debe dejar de ser antes de que pueda dejar de ser padre mientras vivan sus hijos. Cuando he oído a la gente decir que puede ser un hijo de Dios un día y un hijo del diablo al día siguiente, me he sentido inclinado a comprarles un diccionario para que puedan saber el significado de la palabra, padre. ¡Qué error! ¡Qué mal uso de las palabras cometen! Si soy hijo de mi Padre, lo soy, y no hay poder, ni humano ni divino, hablo con reverencia, que pueda repudiarme. La adopción puede dejar de operar, pero el nacimiento nunca. Debo ser hijo del que me engendró. Y así, si soy un hijo de Dios, engendrado para Dios por la simiente incorruptible de su palabra, no hay poder, infernal o divino, que pueda despojarme, como hijo de Dios, de este privilegio. Un hijo que yo soy, y un niño debo ser. Entonces, tenemos una posición honorable, una herencia bendecida y segura, y una educación perfecta, todas pertenecientes, ¿a quién? Pues, a cuantos reciban a Cristo, es decir, a cuantos confíen en Él. Pobre alma temblorosa, ¿por qué no has de estar tú en ese número? Tercero, el tercer punto debía ser, la gran obra que está necesariamente involucrada en este acto de recibir a Cristo. Todo hombre que confía en el Señor Jesús ha nacido de nuevo. Una vez se discutió la pregunta en una asamblea de teólogos sobre si una persona primero tuvo fe o regeneración, y se sugirió que era una pregunta que siempre debe ser incontestable. El proceso, si tal es, debe ser simultáneo. Tan pronto como la vida divina entra en el alma, cree en Cristo. También podría preguntarse si en el cuerpo humano existe primero la circulación de la sangre o el jadeo de los pulmones. Ambos son ingredientes esenciales en la vida y deben ocurrir al mismo tiempo. Si creo en Jesucristo, no necesito preguntarme si soy regenerado, porque ninguna persona no regenerada jamás podría creer en el Señor Jesucristo. Y si es regenerado debo creer en Jesús, porque el que no lo hace claramente está muerto en pecado. Ved, pues, la necedad de los que hablan de ser regenerados sin tener fe. No puede ser, es imposible. No podemos tener conocimiento de tal cosa como la regeneración que no esté acompañada de algún grado de movimiento mental y conciencia. La regeneración no es algo que tiene lugar sobre la materia, es una cosa del espíritu. El nacimiento del espíritu debe ser el tema de la conciencia, y aunque un hombre no pueda decir que en tal o cual momento fue regenerado, sin embargo, el acto de fe es una conciencia de regeneración. En el momento en que creo en Jesucristo, mi fe es un índice para mí de una obra que se ha realizado en el interior, y la obra secreta en el interior, y el acto abierto de fe en el exterior, Dios ha unido, y que nadie los opere. Los que no creen no son regenerados, aunque hayan sido rociados por el mejor sacerdote que alguna vez haya puesto manos episcopales sobre su cabeza. Si un hombre no cree, no es regenerado, esté bautizado o no, pero si cree, es regenerado, aunque nunca haya sido bautizado. El bautismo puede expresar externamente la regeneración después de haberlo recibido, y entonces el símbolo se vuelve valioso, pero sin fe no puede haber regeneración, aunque el bautismo se administre 1000 veces. Observe qué clase de nuevo nacimiento es el que han recibido todos los creyentes. Es uno que viene, no de sangres, así lo dice el original, ni por la sangre de la circuncisión, ni de la Pascua, ni especialmente por la sangre de la descendencia. El pecado corre en la sangre, por así decirlo, pero la gracia divina no. No nacemos cristianos por el mero hecho de ser hijos de cristianos piadosos. Tampoco somos cristianos nacidos de la voluntad del hombre. Los mejores hombres del mundo no pueden crearnos de nuevo.
Si oran mucho por nosotros, el poder de su voluntad aparte de la voluntad de Dios no puede valer. No nacemos de la voluntad de la carne, es decir, no lo provoca nuestro propio libre albedrío. Si un hombre pudiera por voluntad propia entrar en un estado de novedad de corazón, el hecho de que esté dispuesto a estar en tal estado, supongo, será evidencia de que ya está en ese estado, pero la voluntad humana es impotente en sí misma para producir regeneración. Debemos nacer de nuevo desde lo alto. El Espíritu Santo debe, por su energía divina, entrar en nosotros y hacernos nuevas criaturas, porque tal nacimiento celestial es esencial para la vida eterna. Ahora, creo que escucho una conciencia atribulada que dice: cuando dijiste hace un momento que si confiaba en Cristo sería salvo, me regocijé, pero cuando dices que debemos nacer de nuevo, ese dicho parece tan misterioso que estoy preocupado. Mi querido amigo, no hay necesidad de preocuparse. Si confías en Cristo, entonces eres nacido de nuevo. Ya les he dicho que no hay posibilidad de que un alma jamás confíe verdaderamente en el Salvador a menos que haya habido un nuevo nacimiento previo para producir su fe. Si en esta noche eres capaz de poner toda tu confianza en Jesucristo como el Hijo amado de Dios, y de tomarlo como tuyo, aunque tu nuevo nacimiento puede ser algo demasiado misterioso para que sepas mucho acerca de él, porque el viento sopla donde quiere, y oyes su sonido, pero no puedes saber de dónde viene ni a dónde va. Sin embargo, tu fe es un índice suficiente de que eres realmente un participante del nuevo nacimiento. No quiero abrir la caldera de una máquina de vapor para saber qué cantidad de agua hay en ella. Estoy perfectamente satisfecho mirando el indicador. Ahora bien, la fe es la medida del alma humana. Donde hay fe, hay nueva vida. Donde no hay fe, no hay vida. No hay necesidad de diseccionar a un hombre, anatomizarlo y cortarlo en pedazos para descubrir su espíritu. Lo destruirías al hacerlo. Pero cuando ves que el hombre tiene acción, movimiento, energía, cuando pones tu mano sobre su pecho y sientes el jadeo de los pulmones, sabes que hay vida. Ahora, si se me permite decirlo así, la fe es la agitación de los pulmones espirituales. Si crees en Jesucristo eres un hombre vivo. Has nacido, no de la voluntad del hombre, sino de Dios. Quisiera hacer una pregunta antes de terminar. ¿Han recibido todos ustedes a Cristo? ¿Sí o no? Buena gente allá arriba en la galería, no les voy a preguntar dónde adoran generalmente, ni a qué iglesia pertenecen, pero han recibido a Cristo. Bueno, Señor, fuimos bautizados. No me importa un centavo en este momento si fuiste bautizado o no. Dejo esa pregunta hasta que hayamos resuelto una anterior. ¿Has recibido a Cristo? Bueno, tomamos la Santa Cena. Olvida eso, has recibido a Cristo. ¿Confías en Él y solo en Él? Al punto ahora, puede su alma decir: sobre Cristo, la roca sólida estoy de pie, todo el resto del suelo es arena que se hunde. ¿Habéis recibido a Jesucristo, cada uno de vosotros? Y si no lo has hecho, ¿por qué no? ¿Hay algo tan difícil en recibirlo? A veces he pensado que me gustaría contar la historia de la cruz por primera vez a un número de salvajes que tendrían la cultura suficiente para entenderla. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, y en lugar de que los hombres sufrieran, Dios sufrió. Él mismo, y porque la justicia requería castigo, Él llevó el castigo en lugar de los pecadores. Vaya, creo que veo brillar sus ojos, y creo que sus corazones deben derretirse. Pero has escuchado el cuento tantas veces que se ha convertido en una vieja historia para ti. Sin embargo, me gustaría hacerle la pregunta nuevamente: ¿ha recibido a Jesucristo? Bueno, no he tenido mucha experiencia, se lamenta uno, y otro dice: no sé mucho, y otro grita: tenemos oración familiar desde hace 20 años, y otro dice: mi nombre está abajo. Por 20 guineas en varias instituciones caritativas. Bueno, todo eso está muy bien, pero no me importa ninguno de estos asuntos esta noche. Todo lo que quiero saber es: ¿has recibido a Cristo? Oh, dice uno, por supuesto. Siempre me educaron para eso. Pero no puede ser educado para ello. Debe ser descendido a ella al nacer de nuevo. Debe haber un cambio en su naturaleza. No predicamos el Evangelio, como he dicho antes, solo a los depravados y depravados. Os lo predicamos a vosotros, gente buena y excelente, a vosotros cuya honradez en el comercio y cuyo carácter moral os colocan en lo alto entre vuestros compañeros, como en un pináculo. Incluso usted debe nacer de nuevo. Señoras y señores, debéis nacer de nuevo, así como el más bajo de los bajos, y el más pobre de los pobres. Tenemos el mismo evangelio que predicar a su majestad la reina, como lo tenemos a los pecadores en un refugio, o a los pícaros en un reformatorio. No sabemos de ninguna diferencia en este asunto entre ninguno de ustedes. Hay una diferencia de moralidad, y estamos agradecidos por ello, pero debes nacer de nuevo tanto como los peores rebeldes del mundo. ¿Y ustedes aquí abajo, han recibido a Cristo? Sé que muchos de ustedes lo han hecho, y que sus corazones saltan al sonido de su nombre.
Puedes decir, Jesús, el solo pensar en ti, con éxtasis llena mi pecho. Pero hay algunos de ustedes que no han recibido a Cristo. No me refiero simplemente a ustedes que son oyentes ocasionales, sino a mis oyentes constantes. Me has recibido, crees lo que digo, pero no habéis recibido a Cristo, y no creéis lo que Él os dice. Una cosa es creer en tu ministro, pero otra muy diferente creer en Jesucristo. Te ruego que nunca te detengas en recibir algo porque lo decimos, o porque parece que lo demostramos. Debes quemarlo en ti como con un hierro candente por el poder de Dios el Espíritu Santo, o de lo contrario no te servirá de nada. Me paré hace unas horas al lado de la cama de uno de nuestros hermanos en Cristo que parecía muy enfermo y al borde de la muerte. No podía hablar en voz alta, pero las palabras suaves y gentiles que me susurró al oído fueron muy preciosas. No tenía que hacer su paz con Dios en su última hora. Entonces no tenía que buscar a Cristo, sino que estaba lleno de perfecta paz y regocijándose en una calma ininterrumpida. Él no me dejará, ¿verdad? Preguntó. Él no puede negarse a sí mismo. Puedo hundirme, pero no puedo hundirme más bajo de lo que Él se hundirá, porque debajo de mí están los brazos eternos. Oh, mis hermanos y hermanas, la mera letra de la doctrina del Evangelio no servirá para morir. Debes tener el espíritu de ella en tu corazón, o no podrás ser consolado por ella. Créeme, es un trabajo duro morir. Un cristiano muere en paz, pero no es un juego de niños, ni siquiera para él. Algunos de nosotros, cuando hemos estado enfermos y atormentados por el dolor, sabemos que hemos tenido que buscar nuestras evidencias con mucho cuidado y ansiedad. He revisado muchas escrituras viejas y mohosas que estaban guardadas en el cofre de mis evidencias para intentar si podía leer mi título claro a las mansiones en los cielos, y me alegré bastante de haber encontrado una palabra como esta, roca eterna, hendida para mí, déjame esconderme en ti, y cantar, nada en mis manos traigo, simplemente a tu cruz me aferro. Pero, mis oyentes, ¿qué hay de algunos de ustedes? Viene el día en que las grandes asambleas de esta casa parecerán nada, cuando esta inmensa reunión será como una gota en un balde comparada con esa reunión mayor. La trompeta, sonando por la tierra y el cielo, despertará a los muertos, los justos y los impíos comparecerán en el juicio. Todos estaremos allí. Esta compañía no tendrá excepción, no habrá excusa para estar ausente en ese tremendo día, y entonces no habrá pregunta que tendrá tanto peso como esta. ¿Habéis recibido a Cristo? Creo que veo venir al segador. Se apresura a recoger la vendimia del mundo, porque las uvas están completamente maduras. Los impíos deben ser reunidos primero, y allí están, arrojados en racimos al lagar de la ira de Dios, mientras los temibles ángeles de la justicia vengadora pisan las uvas hasta que brota la sangre. ¿Estarás allí entre los grupos malditos de Sodoma y Gomorra? Estarán allí, hombres y mujeres de Londres, habitantes de Newington y Walworth, que escuchan el Evangelio constantemente. ¿Serán arrojados al lagar de la ira de Jehová? Y se enrojecerán las calles con tu sangre. O estarás allá donde, con una hoz de oro, sin confiar en ningún ángel para hacer la obra, Cristo mismo cosechará su grano de oro, espiga tras espiga, y se lo llevará todo a casa con gritos de alegría al granero de su Padre. ¿Lo verás, en ese día, como el Dios que murió por ti? ¿Lo verás con júbilo? ¿Lo encontrarás en el aire, y así estarás para siempre con el Señor? Si es así, entonces recibe a Jesús, y Él te recibirá a ti. Tómenlo en sus corazones, y Él los llevará al cielo. Tómalo a Él, su cruz, su pueblo, su evangelio, sus doctrinas. Tómenlo, para tenerlo y retenerlo, para bien y para mal. Y entonces ni siquiera la muerte los separará, sino que estarán con Él, en el día de su manifestación. Que el Señor selle su palabra con su propia bendición. Oren para que el Espíritu Santo utilice este sermón. Llevar a muchos al conocimiento salvador de Jesucristo.